Este no es otro podcast neutral. Es un archivo lleno de conversaciones sobre arte y diseño. Un espacio para la discusión y los argumentos, pero sobre todo para las narraciones que mantienen viva la humanidad. Pongan a hacer café, saquen papel, saquen lápiz, escuchen con atención que empieza la misa del otro podcast. El otro podcast. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, señor Queridísimo público. Juan Fernando Cerón, Sí, señor. creo que estamos en un templo. Sí, así es. Y se siente la tensión del templo y de quienes habitan el templo el día de hoy. Exacto. Yo soy nervioso, estoy animoso, estoy emocionado. Son muchas emociones ahí al mismo tiempo. Pero me encanta a lo que nos ha llevado este espacio. Empecemos de una vez. Sí, señor. ¿Quién es usted, profesor Juan Fernando Cerón del Río? Bueno, nuevamente, muy puntual. Hoy soy un arqueólogo haciendo tamizado en la historia del arte. Estoy aquí así, recogiendo, metiendo el tamiz al río y recogiendo todos esos punticos de oro que salen de esta historia que vamos a contar el día de hoy. Muy bien. ¿Quién es usted, señor Juan Pablo Revelo? Yo soy un chamizo Okay. que se incineró, se volvió carbón y por fin pudo lograr la inmortalidad cuando tocó la piedra. Perfecto. Y viene la estrella magna Sí, de este señor. episodio. Sí, señor. ¿Quién es usted, maestro? ¿Cómo me llamo? Si quieres decir tu nombre. Pedro Alcántara Herrán. Yo soy el chef invitado del día. Chef, bienvenidos. O sea, hoy vamos a cocinar exquisito. Cocinar. Güey, Hoy es un exquisito. performance Es un este episodio. Perfecto. Maestro Pedro, bienvenido Bienvenido. al otro. Es un honor. Quiero hacer el apunte que para nosotros de verdad es de mucha emoción poder contar esa historia con quienes han sido nuestros referentes. Correcto. Desde la academia y desde lo que vemos también en el contexto en el que estamos, en la profesión en la que estamos. ¿Pero la Academia Culinaria o la de Bellas Artes? La de culinaria. También. Sí, la de culinaria, donde cocinamos cantidad de cosas. El risotto, El la risotto, pizza, la empanada, el sancocho. Así es. Sí, el risotto es una de mis especialidades. Me imagino, ya vamos a hablar de eso también, Sí, maestro. señor. Bueno, Sí, yo también quería aclarar eso, como es un placer, más allá de verlo a usted colgado en las paredes de algunos museos, tenerlo aquí presente es muy bacano, por todo lo que vamos a hablar. Entonces, muchísimas gracias, maestro, por venir. ¿quiere arrancar usted haciendo la degustación ¿Del poema? del poema? Bien, vamos a ver si le pegamos. Hoy le escribí algo también, maestro. Gracias. Entonces, hoy se llama El bocetador del trueno. Ok. El arte me enseñó que la línea es un filo, que dibujar es abrir la piel del mundo para que la historia respire. Y cada vez que trazo, una multitud despierta en la superficie del metal. Ilustrador del trueno, tus manos huelen a revolución y linóleo. Eres un dios menor del proletariado, un Prometeo que roba la chispa del arte para iluminar la fábrica. Tu lápiz es una hoz, tu tinta es un río que corre hacia la conciencia y, obviamente, los museos tiemblan cuando tus planchas despiertan. Cada trazo es un cardumen que avanza sobre el mármol de la élite. En los bienales los cuadros cuelgan, pero tus dibujos caminan, atraviesan vitrinas, se escapan en las rendijas de la historia y van a dormir sobre el pecho de la gente. Maestro de la dialéctica gráfica, cuando sus obras dialogan con el papel,
El capital se oxida, el silencio se agrieta y el arte deja de ser mercancía para convertirse en conciencia. Y yo lo veo a usted en cada exposición cargando su propio martillo, como quien cincela la utopía en negativo, como quien firma con sangre y grafito el manifiesto más silencioso de todos, la imagen que se revela. Muchas Maestro. gracias. A usted. A usted por Yo estar creo que aquí. es merecido. A usted, a usted, a usted. Maestro, yo creo que digamos que esa puesta en escena que hacemos a través de este despertar de los sentidos, también parte de nuestra postura. Ahorita ya hablábamos de nuestra postura y creo que más allá de la que ya hemos dialogado, nuestra principal postura es el amor. Y el poema es un acto de amor que siempre Correcto. traemos frente a cada invitado o cada invitada, porque sin el amor nada tiene sentido, ¿cierto? Soy fiel creyente del Correcto, amor. correcto. Perfecto. Me gusta que estemos alineados ahí. Correcto. ¿Qué nos trajo usted para endulzar estos Y entonces para momentos, seguir profesor? enamorando este episodio, hoy en esta sección del gordo, que así se llama en nuestro podcast, traemos obviamente, cortesía de uno de nuestros productores, Juan Diego Zamora, que acaba de llegar de Cartagena, la ciudad amurallada, unos dulcecitos para degustar, para alimentar el alma, para ponernos activos frente a toda esta charla que se viene. Entonces, lo invitamos a Me encanta el dulce. comer dulcecitos. Quiero decir que tal vez nos vayan a regañar del museo, pero porque no Pero no me importa. pero pues creo Gracias, que maestro. la ocasión y lo amerita, este espacio lo amerita, y bueno, y son dulces pequeños, pues también creo que podemos hacer la salvedad ahí, ¿cierto? Entonces, esperamos que esta charla sea amenizada por esta pequeña dosis dulce para hablar hoy en el otro. No vamos a morder eso con duro que tiene una pepa en la mitad del hoyo. Ok, gracias por avisarme. Muy rico. Bueno, Ahora sí, empecemos arranquemos esto. a lo que nos trajimos. Maestro, ¿por dónde empezamos? ¿Por el principio, por la mitad, por el final? ¿Por donde yo quiera? Donde quieran, por donde quieran. ¿Qué significa Italia para usted, maestro? Italia significó para mí entrar en contacto con un sistema de educación nuevo, muy nuevo en ese momento para mí. Estamos hablando de 1960 tal vez. Y un sistema diseñado sobre una gran libertad. Estoy hablando del periodo que me tocó a mí de la Academia Nacional de Bellas Artes en Roma. Correcto. Parece que fue un periodo muy especial de la escuela, que afortunadamente lo pude vivir, porque después la escuela pasó a ser parte de la Universidad de Roma y parece que eso cambió muchísimo, pero a mí me tocó una época muy experimental donde los jóvenes estudiantes gozábamos de una gran libertad. Las reglas que regían la academia eran mínimas. Puedo considerarlo hoy casi como un experimento anarquista. Ok. Se avanzaba en la medida en que uno producía y un jurado de profesores iba evaluando el trabajo de cada alumno. Ok. Se tenía total libertad para escoger las distintas opciones académicas. Enseñaban algunos de los grandes maestros italianos de la época, como Renato Guttuso, por ejemplo. Entonces puedo decir que tuve el privilegio de pasar por la escuela en un momento de gran experimentación sobre la libertad de la cual gozábamos los estudiantes y los mismos profesores, desde luego.
se entraba a la escuela por una sección que se llamaba la escuela libre, Ya. donde asistíamos quienes aspirábamos a las bellas artes y quienes aspiraban a la arquitectura. Ah, ok. Y también en algunos casos quienes aspiraban al teatro. Entonces eran esos primeros grupos de estudiantes en ese momento éramos como una amalgama de distintos intereses. Ya. Artes plásticas, cine, teatro, arquitectura. Ya. Y ahí nos íbamos dirigiendo con la necesaria asesoría hacia cada uno de los distintos campos. Ok. Por otra parte, Italia para mí en los años 60 significó el encuentro con el Renacimiento italiano en términos históricos, pero significó también el encuentro con el informalismo español de los años 50 y 60, Ok. con el neorrealismo italiano Ajá. en términos cinematográficos y también con la excelente pintura que se realizaba en Italia en estos años y con la llamada Escuela de París. La Escuela de París. Y también significó el encuentro con Jean-Paul Sartre, con Albert Camus, con el movimiento existencialista Ajá. Áspero. y Chévere. de cierta forma también, y algo que fue muy significativo, de las grandes polémicas entre la izquierda italiana, sobre todo entre el Partido Comunista Italiano y el Partido Comunista de la Unión Soviética. Soviético, claro. Ah, ok. O sea, esas grandes diferencias y esas grandes discusiones que desde luego los jóvenes artistas en el momento nos interesaba también mucho. Entonces fue una avalancha de vivencias, una avalancha de información impresionante que yo recibí. Afortunadamente yo en ese momento no era un muchacho absolutamente provinciano recién salido de Cali, porque yo había tenido el privilegio, primero, de conocer otros idiomas desde niño y segundo, haber terminado mis estudios secundarios en los Estados Unidos. Ok. Entonces yo ya tenía alguna experiencia internacional y sobre todo tenía la ventaja de los idiomas, porque desde niño yo hablo inglés y francés. Y obviamente en Italia entré a estudiar italiano para poder que me aceptaran en la escuela porque era un requisito. Ok. Entonces eso me daba armas para poder sobrevivir, sobreaguar en semejante cantidad de información y de vivencias en las cuales me zambullí en esos momentos. Ok. Creo que eso responde Sí. a tu inquietud. Sí, creo que no hubo ese choque cultural No, del migrante. no Uy, lo Cecito. hubo. No lo hubo, Perdón. afortunadamente no lo hubo porque Exacto. algunos de mis escasísimos conocidos latinoamericanos de la época sufrían mucho Claro. con ese cambio cultural tan violento. Maestro, y entonces en ese sentido, usted ya había tenido esa experiencia migrando de Colombia a Estados Unidos. Entiendo también que por ahí hay desde su familia, creo que su madre fundadora del Colegio Bolívar, Sí. y pues tenía esa ventaja, ese privilegio de tener ese segundo idioma que le permitía pues conectar mejor con el mundo. Que llega a Italia usted y cuáles empiezan a ser esas influencias puntuales que usted reconoce dentro de su trabajo, dentro de lo que usted empieza a proyectar en ese sentido artístico. Primero, conocer a los grandes maestros del arte moderno.
Sí, no solo lo que sucedía inmediatamente en Europa, mencioné el informalismo Sí, español, señor. que en mi caso fue muy importante conocer el informalismo español, sino conocer en general qué era el arte moderno. Claro. Yo venía de un hogar donde se fomentaba muchísimo el arte. Mi primer maestro cuando yo era niño fue Hernando Tejada. Por favor. Entonces yo conocía algo desde niño de la Claro. pintura colombiana, lo que sucedía en la pintura colombiana a través de mi maestro Hernando Tejada. En mi casa funcionó uno de los primeros talleres abiertos de Hernando Tejada para personas aficionadas a la pintura. Yo era el único niño que asistía a ese taller. Posteriormente, él me recibía a mí solo en su taller. Estuve un tiempo con él hasta que él le recomendó a mi madre que tratara de que yo ingresara al conservatorio, a unas clases de extensión que había en esos momentos, un conservatorio de música donde sin embargo había una pequeña escuela de dibujo, no recuerdo cómo se llamaba, que funcionaba en lo que hoy es la biblioteca, en la parte de arriba del edificio. Entonces, para mí, las expresiones artísticas, pues obviamente eran algo familiar, algo cotidiano. Ya. Pero yo no conocía lo que era el arte moderno. Claro. Lo conocí en Italia. Entonces, las primeras influencias vinieron de ese conocimiento directo del arte moderno y obviamente a través de la influencia de los mismos maestros en la escuela. ¿Qué referente es, maestro, de ese arte moderno? Podría yo decir que uno de los primeros referentes fue Pablo Picasso. Ujú. Ok. De nuestro continente, Wilfredo Lam, Wilfredo Lam. a quien conocí mucho tiempo después y tuve el gran privilegio de que él, de elaborar una obra suya en nuestro taller. Ok. Ahí hay una pegada colgada en la pared. Ok. Esa la imprimí yo con él. Genial. Eh, Áspero. Otra gran influencia latinoamericana, pero conocida en Italia, Roberto Mata, Ya. a quien también pude conocer tiempo después y quien también imprimió con nosotros en nuestro taller. Y mucha influencia de algunos artistas considerados menores dentro del Círculo. Renacimiento italiano, uno en especial llamado il Pisanello, que era un gran dibujante de Pisa, cuyos dibujos me influyeron muchísimo. La obra de él la conocí en la escuela a través de los estudios de historia del arte. Bueno, en fin, muchísimas. Y las Ujú. influencias de los mismos maestros, como Guttuso, como Gentilini, muchos otros, ¿no? Conocí a Paul Klee. Paul Klee fue No. una influencia muy temprana en mi obra. Conservo en mi casa colgado en la pared un pequeño cuadrito que se llama Homenaje a Paul Klee, que fue una de las primeras obras, digamos, exitosas en la escuela que los maestros elogiaron y era basada en un tema de Paul Klee. Qué Bueno, en áspero. fin. Eran tantas las experiencias. Sí, son como mezclas entre Renacimiento y Sí, arte y arte moderno, ¿no? moderno, sí, Y arte sí, moderno. fundamentalmente. Y algunos grandes artistas, ni de una época ni de la otra, como Goya, Ok. que Goya también consideró que ejerció una gran influencia en mi obra. Ok, fíjate que ahorita que empiezas a narrar todos los referentes, empiezas a contar un poquito de la historia porque apenas estamos calentando motores, creo que ahí radica como la importancia de los museos, bien sea como instituciones o como museos hacia afuera o como quieran percibir la primera experiencia con el arte, porque entonces las obras ya empiezan a tener otra mirada, otro aspecto. El hecho de que narres que tú mismo imprimiste una obra con este artista
Entonces la pieza ya no es un elemento inerte sobre la pared, sino que tiene como una, una impregnancia, pues una pregnancia de tu ser, de un momento, de una época, en un espacio, en una cápsula que permanece intacta en el tiempo, ¿no? Sí, Versus una persona que llega por primera vez sin conocer como todo el contexto y simplemente se deja llevar o se deja cautivar por una sí. estética superficial. Ambas para mí son importantes, pero creo que cuando ya empezamos a cargarle de historia y de vaina a la pieza, tienen más relevancia que simplemente una imagen. Sí. ¿Sí? En ese sentido, este museo está lleno de historia Correcto, correcto. y, y de ese tipo de historia. En este museo se dio la feliz conjunción de la organización del primer taller que hubo en la ciudad. Correcto. Nosotros hemos tenido, digo nosotros, un pequeño grupo que después confluyó en el trabajo con el museo. Nosotros hemos hecho unas pequeñas experimentaciones de taller. Previamente yo había estado también en Puerto Rico con unas riquísimas experiencias de taller en el taller del maestro Lorenzo Mar, que está aquí presente en su fotografía. Pero el primer verdadero taller que se dio en la ciudad fue este taller del Museo La Tertulia en Cali. Y aquí tuvimos la primera experiencia de poder trabajar directamente con artistas de otras regiones del país y de otros países que se interesaban en la posibilidad de venir a trabajar al taller de un museo. Esa experiencia fue sumamente enriquecedora y esa experiencia la prolongamos posteriormente nosotros en nuestro propio taller de la Corporación Fotográfica. Invitar a los artistas para que vinieran y nos permitieran vivir esa experiencia de trabajar directamente con ellos y de imprimir juntos sus obras y nuestras obras. Claro. El intercambio de conocimientos, el intercambio de experiencias con artistas mayores o menores que nosotros en ese momento era importantísima. Eso marcó definitivamente mi manera de trabajar, mi manera de ver el desarrollo de la obra de arte. Mencioné a Wilfredo Lam, cuya obra conocí en Italia, y a él lo vine a conocer ya trabajando en Colombia, porque interesado en nuestro taller, logramos invitarlo a trabajar. Él ya en esa época, estoy hablando de los años 80, Bueno, 79, finales. 80, Ajá. en 79, 80, 81, ya estaba bastante enfermo, su capacidad de viajar era muy limitada, entonces una vez que se iniciaba la obra aquí, había que continuar llevándole las pruebas a La Habana. Él estaba viviendo ya en una clínica. Uf. Ya no se podía valer por sí mismo, tenía que estar atendido en una clínica, estar en un hospital. Tenía una gran mesa de trabajo que le colocaban encima de la cama. Y él seguía trabajando ahí en Sí, la sí, clínica. seguía trabajando. Entonces, cuando hicimos de él tal vez unas 5 o 6 horas, con él y sin él, porque le llevábamos las pruebas, yo le llevaba las pruebas a su cama del hospital, a su mesa sobre la cama del hospital. Sí. Pasábamos horas enteras conversando y él dibujando sobre las pruebas, haciendo todas las correcciones, todas las anotaciones, cambios de colores, corríjanme aquí, me corrigen acá, esto no es así, esto no es así. La transparencia tal, él preparaba los colorcitos, los ponía a un ladito en el papel. Yo regresaba al taller, rehacíamos las pruebas, componíamos las pruebas o las reestructurábamos, considerando que ya estaban bien, las volvíamos a llevar. Él daba su visto bueno o requería algunas otras correcciones hasta que finalmente daba su visto bueno y firmaba toda la edición. Ok.
¿Ediciones de cuántos, maestro? Con él hacíamos ediciones de 100 ejemplares. Ya. Aquí hay solo una, está en el extremo izquierdo de esa pared. Ok. Desafortunadamente no hay ninguna foto de él. Era muy difícil, era sumamente difícil. Bueno, entonces este museo trajo, creo yo, por primera vez a nuestro país esa posibilidad. Sí. No solo de que a través de las obras que llegaban a la Bienal, a través de los jurados que venían, de los críticos que venían de distintas partes del mundo, se abrieran ventanas hacia el mundo y se conociera qué pasaba en otras partes de América y del mundo, y que el mundo conociera qué hacíamos los artistas en Colombia, permitió el intercambio directo con artistas de otras partes del mundo y de otras partes de América Latina, un intercambio absolutamente personal a través del trabajo. Claro. Eso fue sumamente enriquecedor y eso lo continuamos posteriormente nosotros en nuestro taller. Claro. Creo que me desvié un poquito. No, estamos yo creo que felices estamos- aquí. Pero yo quiero volver antes del museo. Vuelvo a Pedro en Italia. ¿Y qué pasa con Pedro en Italia, epicentro tal vez del arte de Occidente, que decide volver a Colombia? Porque también yo hago como esa comparación entre el artista, su obra, empiezo a ver el Pedro de los 60, 70, 80 y veo que hay unas influencias y unos cambios también en cómo expresa su arte y considero yo, es lo que es mi visión de que pasa algo en ese momento en que Pedro decide volver a Colombia. No sé si estoy en lo correcto, maestro. Básicamente decidí volver a Colombia porque yo me hubiera podido quedar como tantos artistas que quedaron en el Exacto. exterior. Eh, Recuerdo que en 1963, tal vez, el 62, llegó al Museo de Arte Moderno de Roma la primera exposición que se hacía de arte colombiano, de arte moderno colombiano en ese Ok. momento. Eso es importante. Eh, Ahí sucedieron dos cosas muy importantes. Primero, conocí a los artistas que trabajaban, los artistas más importantes del país que trabajaban en ese momento, activos en ese momento, representados en la exposición. Ok. Conocí a Obregón, a Uf, Grau, qué áspero. ambos fueron después grandes amigos míos. De pronto, caballero. Lucy Tejada, Lucy. Hernando Tejada, a Claro. quien yo ya conocía, Edgar Negret, por primera vez veía sus esculturas, Ramírez Todos. Villamizar, por primera vez veía sus esculturas, Luciano Jaramillo, bueno, no recuerdo, Guillermo Wiedemann, bueno, Caballero, Marrayo, ninguno de ellos, maestro. No. tal vez Rayo. Ya. Caballero no, Caballero es un año menor que yo. Ya. Él en ese momento debía estar en la Universidad de los Andes, Ya. terminando sus estudios. Posteriormente se iría para Francia. Para Francia, sí. Fuimos muy, muy amigos también posteriormente. No, artistas mayores que yo, todos. Yo era un peladito ahí de, no sé, 22, 20 años, 20, Ya. 21, 20 años, en el 62. Entonces, me marcó profundamente la exposición. Claro. Y encima de todo lo que yo conocía, de repente veo gran arte, Claro. veo unas obras extraordinariamente importantes. Ujú. Yo ya en ese momento tenía los elementos de juicio necesarios para darme cuenta que estaba ante una extraordinaria exposición de mi país. Dice, esto es lo que se está haciendo en Colombia, carambas. Yo algún día quisiera sumarme a eso. Entonces, ese es uno de los puntos claves.
de mi Ok. regreso a Colombia. Dije, ¿qué es esto? Yo también quiero ser parte de esto. Bueno, otro fue un periodista, Ok. un muchacho colombiano que creo que era corresponsal del Tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba. De esos periodistas que viajaban a Europa muy jóvenes, se quedaban de por vida allá y eran como corresponsales a distancia así, de Ya. los periódicos. Representaba varios medios de acá de Colombia. Había otro artista importante de la época que se llama, de apellido Herrán, Álvaro Herrán. Álvaro No. Herrán. Dije, ve, hay un Herrán, ¿será pariente mío? Entonces yo le pregunté al periodista, le dije, hombre, ¿vos sabes si ese Herrán es pariente mío por algún lado? Ya. Resultó que sí, éramos parientes lejanos. Entonces el periodista lo único que se le ocurrió fue decirme que qué vaina que usted también sea Herrán. Te dijo así. Sí, me dijo, Ya. porque cuando usted se vaya para Colombia, se va a tener que cambiar ese apellido. Porque como que ya hay un señor Herrán allá. Ah, ya. Ah, ¿Y cómo va a llegar otro Herrán? claro. ¿Por qué no usa su segundo nombre, que es Alcántara, que es tan bonito y tan sonoro? Ajá. Cámbieselo ya. Pues Bueno, señor. yo dije, huevón tan atrevido. ¿Cómo así? Lo Pero, pues, conozco y me siento que cambia el nombre así. sí, tan atrevido, pero pues hasta razón tiene. Ajá. Entonces él me decía, como usted tiene cara de que se va a volver para Colombia, entonces le aconsejo que cambie el nombre. Él me lo decía con toda seriedad. Ya. Y le dije, tiene razón. Yo no le dije a él, pero dije, este tipo tiene razón. Y a partir de ese momento, mis trabajos en la academia en Roma ponía que venían yo los firmaba Herrán. Entonces me fui para mi estudio, mi casa donde vivía, y a todos les puse al lado de Herrán Alcántara. Entonces, gran parte de las obras que traje de Roma decían Alcántara Herrán. Y aquí dejé el Herrán por fuera y Alcántara. seguí con el Alcántara. Y efectivamente regresé, aquí fui muy bien acogido por personalidades de la época como María Teresa Negreiros, Jan Bartelsman, que tienen Los Tejada, que tienen un grupo que se llamaba El Taller, Ok. que funcionaba en un local cerca de la estación del ferrocarril, de lo que hoy es la estación del ferrocarril, donde Tejadita hizo sus grandes murales. Ahí cerquita tenían una casa vieja que ellos llamaban El Taller, se reunían ahí, me acogieron allí, me sentí muy halagado porque yo era muy joven, ellos eran personas ya mayores que yo, muy buenos artistas, y me sentí inmediatamente integrado. Ok. Y dije, así como me he integrado a esta gente y con seguridad ellos conocen a todos estos monstruos que conocí en la exposición en Roma, Ya. voy a poder llegar a ellos a través de los de aquí de Cali. Efectivamente así fue, porque Ok. todos eran amigos entre sí. O sea, vos eras el muchacho del parche. Sí, En sí, ese yo era el momento. más joven. Ya, Yo la era el más batería, joven. la energía. Entonces el pegamento social, pelado. Sí, sí. Así es. Yo era el más joven ahí. Y, y para mí, María Teresa Negreiros y Jan Bartelon fueron una guía, fueron quienes me sirvieron de colchón para ese regreso mío a la realidad de esta ciudad en esa época. Claro. Y esa época coincidió también con que llegué aquí, conocí lo que se estaba desarrollando el movimiento nadaísta, encontré también en ellos una especie de colchón que me aproximaba a aquellos movimientos que yo había conocido en Europa, Ujú. que me mostraba que aquí se estaban haciendo cosas importantes también a nivel de la literatura, de la poesía, de otras formas del arte. Conocí lo que se estaba gestando a nivel del teatro en esa época, coincide con el nacimiento de lo que es hoy la Candelaria. En esa Ok. época se llamaba el Bogotá. Teatro de la Casa de la Cultura. Bueno, me fui integrando poco a poco y muy rápidamente al movimiento cultural de ese momento. Y eso se lo agradezco muchísimo a quienes me recibieron aquí.
Claro. como Nobel artista, y que disfrutaron de mi obra que yo traía. Yo llegué aquí con un rollo de cosas, de dibujitos debajo del brazo, un rollo de pinturas, una maleta de materiales, y me instalé a seguir trabajando. Y ese mismo año de mi llegada obtuve un premio en el Salón Nacional de Artistas, Sí, señor. con unos dibujitos aparentemente insignificantes, pero que gustaron mucho y a personas de muchísima prestancia en el mundo cultural de la época, como, bueno, no sé si a Marta Traba estaba aquí porque ella fue muy, Sí, yo Seguramente, creo muy que fan sí. maestro. de mi trabajo, de mi Si obra. estamos hablando 70, estamos hablando. Eugenio Barney Cabrera fue el primer, él fue un gran historiador de arte, un gran investigador del arte nacional. Fue tal vez uno de los primeros que pudo apreciar mi obra y creo que él fue quien me pidió que mandara obra de esa, de ese primer Salón Nacional de 1963. Otro, un gran periodista, Alfonso Bonilla Aragón, Hmm. gran periodista y gran conocedor del arte, quien también conoció mi obra muy temprano y la recomendó para ese primer Salón Nacional. Ok. Y en ese primer Salón de Artistas Nacionales en Bogotá realmente comencé a conocer a a esa élite que yo había conocido en esa gran exposición del Museo de Arte Moderno de Roma. Ok. Ojo que el maestro dijo dibujitos, ¿no? O sea, ya tengo permiso para usar ese término de ahora en adelante. Si Pedro Alcántara dijo dibujitos, Juan puede decir dibujitos. Fin. Bien pueda. Aunque obviamente No, no se compara, ¿no? Pero no. dibujitos. Ven, Pedro, no sé qué querías decir No, algo, dale, Juanfe. dale. ¿Qué significó? Y eso también va entre paréntesis, ¿cómo se llegó y cómo lo lograste? Medalla de oro del Consejo de Ministros al mérito artístico en Italia. Es bien interesante eso porque en la ciudad de Gubbio, que es una ciudad Uy, medieval qué muy interesante. antigua, donde se celebran unas festividades muy importantes a nivel artístico, unos festivales de arte, se llevaba a cabo una competencia, para llamarla de alguna manera, bueno, eso era una competencia artística que nos interesaba muchísimo a los estudiantes y a los jóvenes artistas. Se llamaba concurso extemporáneo, ¿no? Usaban la palabra extemporáneo. Ya. Duraba 3 días. Llegaban una cantidad de artistas a inscribirse. La inscripción, pues, requería un contacto previo, mostrando fotografías del trabajo, acreditando algún tiempo de trabajo artístico. Los de la escuela, pues, acreditábamos nuestro trabajo en la escuela. Aceptaban, digamos, 100 artistas, Ok. generalmente gente muy joven. Eh, en nuestra mayoría éramos estudiantes de distintas escuelas de artes plásticas de distintas partes de Italia, algunos venidos de otros países. Claro. Esta especie de competencia duraba 3 días. Se nos daba alojamiento, sitios de trabajo. A Uf. mí me correspondió con un grupo de unas 5 o 6 jóvenes más en una sala inmensa de un palacio muy antiguo, un palacio del Renacimiento, No. unos sitios para trabajar absolutamente fabulosos. Uno tenía que llevar sus útiles de trabajo, su lienzo de determinados tamaños, había una serie de regulaciones Ya. y uno en esos 3 días, inspirado en lo que le dijera uno a ese pueblo, Gubbio, Ok. tenía que producir una obra. Ya. Eh, y yo produje una obra de lo que ese pueblo, de lo que yo sentía de ese pueblo. Y esa obra ganó el premio. En ese momento, tal vez con la influencia de
Antonio Saura, alguno de los españoles. Yo estaba experimentando con materiales un poco ajenos a la pintura misma, con tierras, con pinturas, pero también con tierras, con elementos de collage. Ok. E hice una cosa, lo recuerdo, ni siquiera tengo fotografías de eso, No. pero lo recuerdo como una especie de paisaje urbano del pueblo mismo, pero a la vez era como un cuadro abstracto. Ya. Para mí era un paisaje inspirado en el pueblo. El hecho es que el comité, pues, el jurado lo escogió, me gané el premio, y con el premio, que era un premio en dinero, con el cual me fui a viajar por Europa, incluía una medalla de oro que daba el Consejo de Ministros, porque ese concurso gozaba de una altísima estima por parte del gobierno italiano. Ya. Era el gobierno, el Consejo de Ministros que patrocinaba ese tipo de eventos artísticos en Italia en ese momento. Entonces obtuve el premio en dinero y obtuve la medalla de oro. Ese es el cuento Y esa la tienes. de Gubbio. No, se perdió. En algún trasteo se la robaron, no sé. Ok. Pero no la tengo desafortunadamente. Que se le busque a medalla. Esos concursos eran muy habituales en Italia en la época. Claro. Y los estudiantes perseguíamos esos concursos, no solo como una práctica artística interesante y muy rápida, porque uno tenía que elaborar una obra muy rápidamente sobre un tema impuesto, Claro, 3 días. sino que eran premios muy buenos. Ujú. Esos premios le permitían a uno salir de viaje y conocer 3, 4 países tranquilamente. Y el objeto de esos premios era ese, que estos jóvenes artistas pudiéramos salir a viajar y a conocer museos, Ah, ok, fundamentalmente. ok. Entonces, ellos también le presentaban a uno un posible plan para que uno saliera eh, a conocer museos. Bacanísimo. Buenísimo. Yo no sé, maestro, si vamos a hacer unos saltos temporales ahí Lo que raros, quieras. Hay que pero hacerlos. vuelvo ya por allá. Eso usted coja el futuro si quiere. Estuvimos en Italia, vuelvo a Colombia y otra vez el Pedro migrante y ahora se encuentra con una nueva realidad en Colombia. No sé si ese choque cultural también tiene que ver con lo que empiezas a producir, a expresar, a pintar. Y lo siento yo así, como que el contexto al cual llegaste a Colombia también, o en el que estabas en alguno de esos momentos, influye en tus expresiones. Por ejemplo, no sé, en mitos y leyendas, pues aparece, claro, el guando, con todos estos elementos de la Pero mitos y expresión. leyendas es muy reciente. Bueno, Ok, reciente. sí, por eso digo, voy a hacer unos Ya saltos hace temporales. reciente. Mitos y leyendas es del 86, Ajá, más o 87. menos. Sí. 20 años después 20 de lo que años. estamos hablando ahorita de Sí, la Ah, medalla. sí, sí. sí, sí. Sí, 20 años Por después. eso decía que iba a hacer unos saltos temporales tal Ajá, vez ajá. importantes. Sí, Y esa serie es muy importante. exacto. Y entonces aparece el Wando, pero por allá también aparece el retrato del torturador. Ajá. Y Sí, creo que hay algo ahí que empieza a mover y a movilizar a Pedro Ajá. en ese arte, en sí, esa expresión. esas obras pues tienen que ver con nuestros mitos. Exacto. Pero en las obras comencé a mostrar nuevos mitos, que para mí eran nuevos mitos que seguían siendo como parte de esa mitología popular. Así es. Entonces el retrato de un torturador era un nuevo mito, Exacto. eh, que tiene Chévere. mucho que ver con nuestra realidad. Chévere. Claro. Saltacadáveres era un nuevo mito. Ok. Personaje que se pasaba la vida saltando entre cadáveres. Entonces hay una obra que se llama Saltacadáveres. Estas eran obras, tal vez las obras más grandes que yo he hecho, porque yo nunca he trabajado en formatos muy grandes. Pero esas obras eran obras de unos 60, de unos 80 por unos 50, por 2 metros. Sí. Fueron las obras más grandes que yo trabajé. En los años 60, en el 65 había hecho unas obras grandes. Ya. Una serie de obras grandes de 2 metros por unos 70, por 1,40, pero hice pocas. En cambio, esta serie que era una serie de dibujos
pictóricos, llamémoslo de esa manera. Fue una serie muy larga, tal vez 40, 50 horas. Eh, De 2 metros por todo lo que me decía, 50 sí, horas habían de esa. unas más pequeñas. Dios La mío. más grande podía haber tenido 2 metros nomás. Y las más pequeñas de esa serie tendrían 1,50 m por 80 por ¿Y 90. técnica, maestro grafito? No, era dibujo y pintura. Ujú. Ya, Primaba el dibujo en la estructura, pero eran pintadas, eran ya. dibujos pintados. Ya. Yo nunca podría decir que he sido verdaderamente pintor como tal. Ok. He sido más que todo dibujante y Dibujante. artista gráfico, Ujú. porque hasta mis obras grandes de esa época yo las sigo considerando grandes dibujos pintados. Ok. Pero sí, esa serie fue muy importante, muy significativa. Yo estaba yo era, no estaba muy, yo era muy conocedor de los mitos, porque desde niño mi abuela me contaba muchas de estas Esos historias. relatos. Ujú. Entre otras cosas, mi abuela me enseñó a leer, Ok. cosa que siempre le agradecí. Me enseñó a leer con un pequeño látigo. No jodas. Eso hoy es un sacrilegio, ¿no? Claro. Pero me enseñó a leer con un pequeño látigo. El látigo era útil si yo me comenzaba a dormir leyendo. No. ¿Y a dónde le cascaban la Un espalda? fuetacito en una pierna, inmediatamente me despertaba y seguía leyendo. Y me compraba libros infantiles de la época. Vea, conductismo, usted que no es muy amante de la de esa. Charles Dickens lo leí todo. Pues. Es decir, lo que ella consideraba que Ujú. era literatura para niños, Tan. Y el látigo. inmediatamente los libros llegaban a la casa porque además mi abuelo tenía una gran librería. Llegaban los libros y me sentaba en una mecedora con mis libros. Sigo leyendo. Y ya Mónica no me tiene que dar con el látigo porque no es necesario. Sigo, Otros contextos. leo y me levanto, trabajo, me vuelvo a sentar, sigo leyendo. Uy, qué Yo horrible. pienso que estoy descansando los ojos y al contrario lo estoy forzando más. Claro. Entonces Mónica Claro. me dice, mira el cielo para que los ojos cambien de foco. Ujú. Hace pocos días tuve que ir donde la oftalmóloga porque estoy en una época de muchísimo trabajo ¿En serio? y entonces me están molestando otra vez los ojos. Estaba Bueno, produciendo obra, maestro. muchísimo, muchísimo. Entonces mi abuela en esas sesiones, si yo me aburría, me comenzaba a echar historia de los mitos. Ya. Claro, para un niño eso era una cosa fantástica. Claro. A veces más fantástica que lo que uno estaba leyendo, Ok. porque ella contaba muy bien las historias. Entonces conocía los mitos. Claro. Y entonces no fue difícil abordar los mitos y no fue difícil, dada la situación de nuestra realidad, agregar nuevos mitos. Así Claro. es. Rodeado de todo lo que pasaba, pues fueron surgiendo los nuevos mitos. Ahí respondo a tu pregunta sobre el retrato de un torturador, Exacto. que hay dos retratos de un torturador, hay un saltacadáveres, Salta cadáveres. etcétera, etcétera. Hay Ujú. otros que ni me acuerdo. Cosas inventadas. Hay uno que se llama la besadora. La Sí, besadora. La besadora. Hay otro que se llama la peinadora. Eh, bueno, cosas que yo inventaba a partir de los mitos y sobre lo cual se podría inclusive escribir quién era la besadora, qué Claro. hacía la peinadora, Ok. cosas así. Eh, no, me desvié. Creo que estábamos. No pasa nada. Sí, No la idea pasa es que nada. jugaba con esos relatos y a lo que iba era como que, claro, Ah, no, eso. una cosa importante que me preguntaste si estaba trabajando mucho. Sí. Estoy trabajando en este momento como cuando tenía 21, 22, 23 años. No. No solo eso, estoy revisando mi obra de esa época, Ah, qué áspero. que no la tengo, porque yo nunca he guardado nada, sino a través de fotografías, de libros. Ok.
afortunadamente Mónica ha logrado construir y reconstruir un gran archivo de mi obra, porque yo nunca guardé nada. Yo no sé si sea bueno o sea malo, pero yo nunca me coleccioné yo mismo. Entonces, a mí me preguntan, maestro, que tiene una obra de 1900 tanto. No, que va a tener obra yo de esa época. Maestro, una obra de 1980, la galería tal la está buscando, la necesitan. No, dígales que no existe, que busquen, que se la compran un coleccionista. Eso no, yo no tengo nada de eso. Un performance, weón. Entonces, he estado realmente estudiando mi obra Ya. de los años 60. Ok. Y un lector bien agudo que conozca bien mi obra se va a dar cuenta en mis dibujos actuales, va a encontrar elementos de toda mi obra, Me imagino. desde los años 60 hasta hoy. No es sino que los analice bien, Así es. los dibujos de hoy, y va a haber una especie de recuento de Alcántara en ellos. Ok. Va a haber como mi historia a nivel artístico en ellos. ¿Y cuándo vamos a ver eso, maestro? Pues realmente cuando quieran. Ok. Porque ahora sí tengo obra muy reciente. Claro. Tengo obra, digamos, del 21 y del 22 para acá. Tengo obra del 21, del 22. Tengo obra del 24 y del 25. Tengo 2 exposiciones completicas. He tenido que sacar algunas obras porque por compromisos, tengo un compromiso muy importante en estos momentos con la Galería Alonso Garcés de Bogotá, porque de una de las más recientes series sacaron 8 obras para la Feria de Arte, para ARCO, la Feria Internacional de Arte de Madrid, Ok. que Sí. es en marzo. Ujú. Pero desde ya sacaron las obras, ya le escogieron las obras. Ok. Entonces, esa serie que se llama 24 Caprichos para Lápiz, que es en homenaje a los Estilo, güey. 24 Caprichos para Violín de Paganini. Ya. Ok. Esa serie la tengo yo incompleta, pero se las puedo mostrar. Menos esas 8 obras que están ya en Bogotá Ok. y que se van para España. Maestro, ¿eso es una invitación a tomar café y ver la obra? Sí, claro, claro. Queda Y grabado. Muy tengo bien. otra serie que se expuso también en Bogotá, en la Galería Alonso Garcés, se expuso posteriormente en el Museo Radio Roldanillo y se expuso posteriormente aquí en la Galería Colectiva de Anita Gómez, Ajá. que se llama Negro Blanco. Ok. Esa serie eran 35 dibujos, de los cuales tengo tal vez en mi estudio, de los 35, tal vez tengo unos 18 o 20, pero podemos verlos, claro. Ok. Y tengo una nueva serie que no sé cómo se llama todavía, que la estoy comenzando, que ahí está en los caballetes puesta, que la estoy apenas comenzando. Entonces estoy en un momento, tal vez uno de los momentos más intensamente creativos de Qué todos mis últimos áspero, años. maestro. Qué bien. Les digo, como cuando tenía 21, 22, 23 años. Ok. Buenísimo. Me imagino trabajar, dibujar y leer. Son dibujos, puramente dibujos. Dibujar y leer, dibujar y leer. Muy bien. Entonces, cuando quieran, De una, ¿no? Cuando quieras, no, hagamos eso y real si ahorita. quieren tomar imágenes de los dibujos y todo lo que quieran. Y si ustedes quieren seguir viendo más obras de Pedro y no se suscriben, jamás la podrán ver. Entonces, invitación a suscribirse al canal. Maestro, ganó usted de 1963, 65, 66, 69, 71 el Nacional. Y después dice usted en esa época, que también fue una época intensa, no solamente de ganar premios, sino de generar obra. ¿Qué es el movimiento nadaísta para Colombia? El movimiento nadaísta para Colombia fue muy importante y sigue siendo Ujú. importante. Porque creó un momento de absoluta irreverencia que el país necesitaba.
Ya. eh, Irreverencia. y que alimentó muchísimo a muchos jóvenes artistas del momento. Ok. El permitirse ser irreverentes ante una sociedad tan conservadora y De- tan cerrada. Claro. Sí. Estoy hablando de los 60. Sí, sí, sí. Mm. Muchos jóvenes no alcanzan a darse cuenta lo que ese movimiento hizo. Las puertas que abrió, las verjas que arrancó, que torció, que desenredó, la marasma de trabas por la cual se abrió paso, Marasmo. para mostrar que nuevas expresiones eran absolutamente posibles, que la irreverencia era parte del arte, Mm. ¿no? Que era necesaria para darle un empuje a la estructura social, que la irreverencia era es absolutamente lícita. Me parece que esa fue la gran importancia de ese movimiento. Me quedo con esa frase. La irreverencia es absolutamente lícita. Eh, Listo, entonces están Movimiento Nadaísta, 1962, Nacionales, están, hay un Pedro Alcántara álgido, así efervescente, toda la vuelta, se une con Museo La Tertulia Mm. y aparece Bienales. Sí, Esa relación ¿Qué, con la qué tertulia. significó? importantísimo. O mejor dicho, Eh, más que el significado, que yo sé que usted me lo va a contar, es ¿por qué a este grupo se le ocurre hacer una Bienal en Cali? O sea, ¿cuál fue el eh, detonante para poder lograr lo que todos ustedes hicieron con la gráfica? Porque en Cali había un movimiento artístico en esos momentos muy importante. Ok. Eh, Cuando yo llegué a Italia, que me acogió el grupo El Taller, Sí. mi primera exposición fue por invitación de La Tertulia. Ok. Ellos me acogieron inmediatamente también. La Tertulia me acogió. La Tertulia en esa época era un club, era Mm. un pequeño club de amigos del arte. Alfonso Bonilla Aragón Fue era uno de los uno de los fundadores. fundadores Sí. Alfonso con Benítez Aragón fue uno de los fundadores. María Sorbide Sí. Oh, entonces funcionaba en una casita vieja ahí en una esquina en San en San Antonio, Antonio. con una salita de exposiciones Ujú. pequeñita. Era un club, se reunían, se tomaban unos tragos, un café, hablaban sobre arte, sobre literatura, invitaban a personalidades de la época a Ujú. disertar sobre distintos temas, Qué todo áspero. vinculado con la Además que las cultura. fundadoras con una visión muy... Era como un grupo de libres pensadores de la Mm. época, Qué chévere. de distintas corrientes políticas. No había distingos, no había ningún tipo de Discriminación. discriminación ni de Chévere. restricciones a conversar sobre arte y cultura. Y hacían periódicamente exposiciones. Mis dos primeras exposiciones fueron en la tertulia vieja. La casa. Recuerdo que un grupo de estudiantes, en mi primera exposición, cuando traje los dibujitos esos de Roma, un grupo de estudiantes se me acercó y me dijo: vea, señor, esos dibujitos son una mierda. Entonces dije: bueno, Muchas gracias. yo no he sido nada pelietas ni nada, ni me he dejado nunca provocar. Áspero. Y les dije: bueno, si ustedes piensan que es una mierda, pues sí, según el criterio de ustedes, pues pueden ser una mierda. Eso yo lo respeto mucho, sí. Pero para mí no, para mí son unos dibujos con una cierta dignidad. Son unos experimentos, son unas obras gráficas, unos dibujitos muy, muy abstractos, están basados, yo los llamaba los insectos porque eran abstractos, eran Mm. como dibujos automáticos, Ya. pero en el fondo estaban como basados en insectos, eran como pequeños animales. Ya. Ok. Y esos pequeños animales todavía están presentes en mi obra. Y yo les expliqué eso, pero pues no me pararon bolas, siguieron diciendo que eran una mierda. Bueno,
Ya en la segunda exposición ya no eran tan mierda, ya eran como mejorcitos. Entonces ya no recibí muchos Tanto bate. insultos, sí, ya había un poquito más de respeto, ya eran un poco más complejos, entonces tal vez aquellos estudiantes o no volvieron o los que volvieron, digamos, un año después a ver mis dibujos ya no les parecieron tan malos. Ya. Entonces yo desde muy temprano tuve unos lazos muy estrechos con la tertulia, muy estrechos. Aprecié mucho su trabajo y me di cuenta que ellos apreciaban el mío. Entonces hicimos una gran amistad. Hice una gran amistad, sobre todo con Gloria Delgado, que era también una mujer muy joven en ese momento. Gloria Delgado, sí. Que fue posteriormente la directora por muchos años de esta institución, Así es. y con Maritza Uribe Urdinola, Ajá. y con muchas de las otras personalidades. De ahí surgió la relación con Bonilla Aragón, con Ya. muchas de las personalidades de la época que formaban como ese núcleo cultural muy sólido que hay en la ciudad en ese momento. Entonces, es una relación que viene desde el momento en que yo llegué aquí, desde esa primera exposición, creo que fue en 1964, Sí. en el museo. Nació esa relación con el museo. Entonces, no era nada ajeno. Yo estaba siempre pendiente de la vida del museo. Cuando se inauguró esta sede, fui invitado a ser parte de la junta. Qué áspero. Entonces, inmediatamente acepté. Pareció un inmenso honor, un gran privilegio poder yo contribuir al desarrollo de lo que yo veía que iba a ser una institución absolutamente de una inmensa importancia en la cultura nacional y en América Latina. Claro. Y siempre se miraba al futuro aquí, en esa institución. Siempre se estaba pensando en qué vamos a hacer a futuro, qué vamos a hacer, cómo vamos a abrir puertas, abrir ventanas, qué vamos a hacer. Siempre la innovación, siempre Gloria y Maritza eran personas que estaban pensando siempre no solo en los recursos para poder hacer las cosas, sino en recursos para determinado tipo de innovación. Ya. Ujú. De ahí surgió la idea de la cinemateca. Era una absoluta innovación tener una cinemateca en la ciudad. De ahí surgieron muchas cosas. Entonces, yo había sido invitado a Puerto Rico a la Bienal San Juan del Grabado Latinoamericano. Ya. Habían conocido por no sé qué conducto mi obra, había sido invitado a la Bienal, fui a la Bienal, no recuerdo qué obra llevé a la Bienal. En la Bienal me interesó muchísimo el tipo de exposición que era una Bienal. Ok. Conocí lo que era una Bienal bien organizada, que ya llevaba algunas ediciones, creo que llevaba 2, 3 ediciones Sí. nomás. Conocí a los organizadores, conversé con ellos. Eso lo organizaba el Centro para el Desarrollo de la Cultura Puertorriqueña, no me acuerdo cómo se llamaba la institución. Y conocí a un personaje de extraordinaria importancia en Puerto Rico, un gran artista, que es Lorenzo Omar, Lorenzo Omar. que posteriormente vino a Cali 3 o 4 veces a trabajar con nosotros aquí y con el museo. Entonces, estando en Puerto Rico con él y con las autoridades de la Bienal de San Juan, yo dije, esta experiencia debíamos multiplicarla en Cali. Se me ocurrió. Lo discutí con ellos y lo discutí con Lorenzo, mientras hacía mis primeros pinitos en la serigrafía. Ok. Cuando estudié en la academia en Roma, no se enseñaba todavía serigrafía, aunque es el método más antiguo Ajá. de gráfica. Pero con él me dijo, vente al taller. Me quedé como un mes en Puerto Rico. Con Lorenzo en su taller, trabajando serigrafía con él, al mismo tiempo madurando la idea de una posible bienal en Colombia, en Cali, en el museo. Semejante infraestructura que teníamos. Claro.
conversando con las autoridades de la Bienal, nos hicimos muy amigos. Llegué aquí y la primera oportunidad que tuve de reunirme con Gloria y con Marisa y con otras directivas de la época del museo, les planteé la idea con una novedad, que era la de incluir el diseño gráfico. Exacto, exacto. Porque yo también me había dado cuenta, y me lo reiteró muchísimo Lorenzo, de nuestro mundo de la gráfica ha surgido el diseño gráfico como un auxiliar importantísimo hoy en día para todo lo que es la publicidad, la comercialización de productos, el diseño de empaques, el diseño de publicitarios. Bueno, Todo. él había trabajado en publicidad y ha trabajado en diseño gráfico. Había trabajado muchísimo en el diseño de carteles. Y aquí existía una empresa que era Cartón Colombia, que tenía un magnífico, tal vez el mejor departamento de diseño gráfico del país. Ok. Y precisamente diseñaban empaques. Tenía un departamento de diseño gráfico excelente. Y eran muy cercanos al museo. Ya en ese momento eran una de las empresas que apoyaba el trabajo del museo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no le presentamos este proyecto a la presidencia de Cartón Colombia para que ellos apoyen la Bienal? Les planteamos que queremos incluir diseño gráfico como una nueva disciplina dentro de las artes gráficas. Ese va a ser el atractivo para ellos. Y hacemos lo que llamamos en ese momento Exposición Americana de Artes Gráficas, creo que llamaba. No era todavía la Bienal. Ajá. Hagamos un primer intento, una gran exposición de todo el continente de diseño gráfico, dibujo y grabado. Ajá. Grabado en todas sus formas, dibujo en todas sus formas y diseño gráfico. Y traemos a algunos de los grandes diseñadores de los Estados Unidos a través de Cartón Colombia. Y así fue. Así fue. Entonces comenzamos por carta, por teléfono, por telegramas, por viajes al exterior. Eso fue un trabajo de locos en una época en que las comunicaciones eran muy difíciles. Claro, Cartas a mano. Cartas escritas a mano, que el museo tiene un archivo de cartas. Sí, ya las vimos. Sí. Ya las vimos. Cartas y cartas, las cartas se demoraban, las respuestas, las llamadas por teléfono eran muy difíciles. Todo era demorado, todo eran problemas y problemas, todo era tiempo. Claro. Logramos hacer esa primera Bienal, esa primera exposición americana de artes gráficas, que fue un éxito. Y fue un gran éxito para nuestros patrocinadores, para el Cartón Colombia, Claro. para el departamento de diseño. Vino Milton Glaser, que era uno de los grandes de la época. Vino gente importantísima de todo el continente. Era una absoluta novedad porque además incluía el diseño gráfico. Así es. Bueno, entonces hicimos eso y dijimos, no, la próxima va a ser la primera Bienal. Y la seguimos haciendo cada 2 años. Qué áspero. Y así fue. Déjeme ahí, yo complemento porque quiero ver si usted me sigue lo que yo estoy sintiendo en este momento. Hágale. Porque nosotros estamos viviendo como de adelante para atrás. Primero tuvimos la oportunidad de estar en el archivo de la Bienal. Sí. Entonces revisamos los documentos. Con guantes. Viendo cartas originales. Encontrando, leyendo las cartas que Marisa Uribe le escribía a Milton Glaser invitándola a la Bienal. Ajá. Y entonces este es como el eslabón que nos faltaba de la historia, de la experiencia. ¿cierto? De la experiencia. Ajá. Entonces escucharlo ya de voz propia. Por eso yo me presenté como un arqueólogo. Ya. No sé si han visto ahorita que hay una arqueóloga costarricense que está en Egipto y que encontró donde se encuentra la tumba de Cleopatra, que está enterrada bajo el agua. No vi. Yo me estoy sintiendo como ella en este momento. Ya descubre el eslabón perdido. El eslabón perdido. No, pues no estaba tan perdido, pero sí conectando la historia ahí que estoy emocionado. No sé si sí, es que aquí hay varias cosas por rescatar y es uno de los objetivos que tenemos en el podcast es justamente inmortalizar y documentalizar como esa Cali gráfica y artística que fue
potencia. O sea, yo sigo insistiendo, en Potencia. Cali se hizo una bienal, ¿sí? O sea, en No, Cali, una, dos. bueno, exacto, se hicieron bienales. Ujú. En Cali y nomás aquí en en el tercer piso tenemos a Roy Lichtenstein, tenemos a Robert Indiana, tenemos a Capnicer, tenemos a Porter, bueno, una cantidad de personas que creyeron absolutamente en el proyecto Tertulia. Y también quería reivindicar como el nombre Tertulia porque nuestro primer episodio grabado fue justamente en la biblioteca de la Tertulia, o sea que sigue manteniéndose como esa visión a futuro de la que usted habla, Mira, maestro. yo viajo mucho. En muchos de esos últimos viajes a Europa, todavía encuentro personas del mundo artístico que me preguntan por Cali y por el Museo de la Tertulia Qué y por las áspero, bienales. qué áspero, Tantos años después. qué áspero, Pedro. Me ha pasado en Berlín, me ha pasado en Madrid, me ha pasado en París, en Roma. ¿No? ¿Cuál es la historia reciente de ese museo tan magnífico que hay en Cali? De esas bienales de artes gráficas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no siguieron? Uno les explica y no entienden por qué no siguieron. Bueno, desafortunadamente, en 1986-87, no Claro. recuerdo, hubo un cambio en la dirección de Cartón Colombia. Esas empresas multinacionales pasan de un aglomerado a otro. Ujú. Claro, Hubo un cambio de presidente, Gustavo Gómez, que fue nuestro gran benefactor, un hombre culto, amante del arte, gran amigo del museo y gran patrocinador de las bienales, salió de la presidencia, tal vez por edad o por cambios en en la adquisición, en la venta de la empresa a otras empresas sí, multinacionales, y entró un presidente en ese momento, no sé si temporal, creo que fue un presidente que estuvo poco tiempo, que decidió que no era conveniente para la empresa en ese momento seguir patrocinando este tipo de eventos culturales, sino dedicarse a patrocinar el deporte. ok, Cosa que es perfectamente lícita, claro, para una Sí, empresa multinacional, pues apoyar el deporte, pero entonces nos dejaron la Bienal huérfana. claro. Y tras intentos de vincular otras empresas de la época a seguir patrocinando la Bienal, fue imposible. ok, Fue imposible y se terminó. Creo que la última Bienal fue en el 87, tal vez. 87, sí En el señor. 87. Y ahí se terminó la Bienal. Pero todavía hoy encuentro una gente que pregunta por la Bienal y por el museo Sí, es en el cierto. exterior. Además que el museo pues ha hecho también ese trabajo de abrir el archivo, Sí, todo lo que atraer la hicieron el gente. año pasado presentando toda esa propuesta digital de llevar. Entonces, este museo es, creo yo, el museo de arte moderno más conocido internacionalmente. Es De cierto, los Sí, museos del país es el más conocido es cierto. así es, desde esa época por ese tipo de eventos internacionales claro. y por las grandes figuras que llegaron aquí. Cali Cierto es. fue epicentro y creo que eso también es como lo llamativo de estas charlas, como contar qué pasaba en la ciudad, cómo fuimos referentes en un momento, que seguimos Claro, teniendo pues claro. parte activa de la gráfica. Creo que la gráfica en Cali también ha ido mutando, se ha ido diversificando. Hoy Sí. tenemos unas propuestas muy interesantes también. Sí, Correcto. hay movimientos grandes de artistas jóvenes Así es. importantes aquí en la ciudad. Yo me quedo asombrado cuando voy a estas exposiciones. El otro día, una nueva galería que hay en San Antonio, Sí, eh, eh, propiedad de un excelente artista ecuatoriano de apellido Ochoa, de Tomás Ochoa. Mímesis, es que se llama, Mímesis. Sí, Mímesis. señor. Recientemente vi una exposición como de 10, 12 artistas Mímesis. jóvenes. Excelente, excelente, excelente.
y propuestas basadas en conceptos tradicionales de las artes, pues, pintura, dibujo, gráfica, Ujú. excelentes. ¿Esa es la que queda al lado de la linterna, maestro? Sí, la Creo que que queda es al lado. simbiosis. 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 Sí, sí, sí. Simbiosis. Sí, porque ahí está exponiendo justamente una amiga nuestra, Natalie Rengifo, El propietario es Tomás Ochoa, Tomás Ochoa. que es un excelente artista, Sí. excelente. Simbiosis, no me acuerdo. Que abrió la galería es muy bella. Y me quedé aterrado, una gran calidad la Sí, exposición, sí, una señor. gran calidad, eso me alegra mucho. Chévere, Pedro. Bueno, yo creo que si se esperaban ustedes que nosotros nos pusiéramos a hablar que de obras y de toda la vaina, creo que se hubiera quedado muy flojo el episodio. No. La invitación es para que vengan y miren más bien las Claro. obras de Pedro. ¿Qué está pasando Realmente aquí? Cuente. lo que está pasando aquí justamente, que es como Sí. todo ese archivo histórico de lo que fueron las bienales. Creo que aquí lo más importante es rescatar en términos históricos toda la efervescencia del arte entre 60, 70 y 80 para lograr lo que hoy en día tenemos. La invitación también es armar colectividad, a no volvernos como dispares o criticones o caprichosos. Está bien siempre y cuando entremos dentro de un diálogo, ¿sí? Como en este tipo de lugares donde somos aceptados la gran mayoría, no todos. Y nada, de mi parte es un profundo respeto y agradecimiento, Pedro, por tu trabajo, por el trabajo también de Mónica y todos los que ustedes estuvieron haciendo, como todo lo que me dices, ir de viaje, llamar, mandar, que la carta, que el movimiento, o sea, si no estuviera ese ímpetu, ese fuego interno por tratar de mover todo esto que se movió, tal vez hoy en día no sé qué hubiera pasado pues con lo que hoy en día denominamos diseño gráfico, que en su época eran artes gráficas. Entonces, de nuevo, darte este agradecimiento en frente a las cámaras. Y nada, no sé si se te escapa alguna otra cosa o No, pues muchísimas. es cierto. Es que nos podríamos quedar aquí Sí, hablando claro. 3 No horas. hablamos de cocina. No hablamos de Oiga, cocina. No, pero Que esto no es era una un cocina. chiste, no era un chiste, yo Era- soy un excelente Yo cocinero. también, Pedro. Pero chévere. Pero ¿qué tal? Otro ¿Qué día le podemos parece? hablar ¿Qué de le parece cocina. si cuando nos vayamos a tomar el cafecito y usted nos muestra su obra, hablamos mientras cocinamos y ahí compartimos recetas? Buena idea. O sea, mientras estamos cocinando, tal, vamos contando sobre las obras. Buena Ya idea. unas carnes ahí, unas papitas. ¿No? ¿Qué Me parece- estilo? me Una parece cocina bien. a 3 manos. Bueno, buena idea. Me gusta. Cocinando con el otro. Cocinando con el... Ah, oiga, su sección del gordo O que sea, quedó sección- pendiente. Sí. Entonces ahí sí Mónica está con nosotros, picamos y hacemos una sección del gordo de solamente el Sí, otro. porque el gordo no puede solamente comer, también tiene que cocinar. Claro, claro. Y cocinar como un gordo. Como un gordo. Sí, Muy sí, bien. sí, buena idea, bonita idea. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Revelo. Aquí, espérese un momentico, le voy a meter freno de mano al asunto. Aquí nuestro productor Juan Camilo me pegó el regaño. Porque resulta que nos están suscribiendo al canal. Entonces necesitamos que se suscriban al canal para Por que favor. nosotros sigamos teniendo este tipo de invitaciones. Y por favor, me cuesta trabajo. A veces soy muy beligerante, como dicen por ahí en algunos lugares. Por favor, suscríbanse. Suscríbanse, síganos en nuestro Instagram. Visiten el museo para que pillen las obras. Métanse a la página de Mónica y pillen todo el trabajo fotográfico que ha venido trabajando. Y píllense que no... O sea, creo que lo que más importa dentro de este espacio es la efervescencia y la convicción que se tiene sobre la profesión. Que no importa el momento, el año, el lugar para seguir produciendo. Entonces creo que es una de las más grandes enseñanzas que me llevo desde aquí. Mi nombre es Juan Pablo El Revelo Munar, porque tengo mamá. Y soy... Ya ni sé qué soy. Soy un sancocho hoy, con bastante cimarrón dentro de esa vuelta. Mi nombre es Juan Cerón del Río y hoy soy un risotto del arte. Yo soy Pedro Alcántara Herrán, sigo siendo cocinero del arte. Qué áspero. Perfecto, Cocinero. pero ¿Y esto es el otro podcast. El otro podcast. Uy,